Bueno, shalom, amados hermanos. Es una bendición conectarnos una vez más en esta oportunidad, en este hermoso día, ¿verdad? Para poder continuar con nuestros estudios, ¿verdad? Estamos estudiando, ¿verdad? Los días miércoles y los días jueves, lo que son el misterio de las parábolas de Yeshua, ¿verdad? Y pues vamos a comenzar. Sé que pues tuve un poquito de retraso, pero bendito sea el Eterno, ya estamos acá. Así que vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que nuestro Padre sea el que nos acompañe y sea Él, a través de su Hijo amado, ¿verdad? El que esté con nosotros en esta hora. Vamos a hacer una oración. Baruch atah Adonai, bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos, Padre bueno, en esta hora por darnos la vida y por permitirnos una vez más, Padre, estar, transmitiendo acá y estudiando su bendita y santa palabra. Pedimos que sea su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, el que nos acompañe, ¿verdad? Y que podamos de esa manera pues dar esa disertación, pero no que hable yo, sino que sea usted el que hable por medio de mí, aunque pues quizás sea el menos indicado para hacerlo. Pero gracias, Padre, por su amor y su bondad. Le suplicamos estas cosas en el nombre, no en nuestro nombre, sino en el nombre precioso de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a continuar, ¿verdad? La semana pasada, o en el estudio anterior, habíamos hablado acerca de, habíamos hablado de la parábola de la dracma perdida, ¿verdad? Y también hablamos hablamos un poquito de la historia, ¿verdad? O de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? En este estudio vamos a ahondar en esta parábola, ¿verdad? En la parábola del hijo pródigo. Así que vamos a abrir las escrituras. Acuérdense que estamos, ¿verdad? Estamos en el libro de Lucas, capítulo 15, ¿verdad? Donde vamos a proseguir y vamos a entrar un poquito más en materia, ¿verdad? Y a explicar mejor la parábola del hijo pródigo. Así que abrimos las escrituras. De hecho, cuando comenzamos a estudiar este ciclo de, vamos a decir, de las parábolas contenidas en el libro de Lucas, capítulo 15, yo les mencioné, ¿verdad? Y les dije que habían tres parábolas que hablaban de una misma cosa, ¿verdad? La primera de ellas, que justamente tenemos un estudio, ¿verdad? Donde hablamos solamente de la oveja perdida. El otro estudio, ¿verdad? Hablamos de la dracma perdida, pero también hablamos un poquito del hijo pródigo. Ahora yo quiero que entremos a hablar más claro, ¿verdad? Acerca del hijo pródigo. Vamos a irnos a Lucas, vamos a ver Lucas capítulo 15 y vamos a leer desde el verso 11. Ahí. Lucas capítulo 15 y el verso 11. Dice, también un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, ¿verdad? Enseñamos, ¿verdad? Y obviamente pues estas cosas tengo que estarlas repitiendo constantemente, y yo no creo que al final pues sea malo que estemos retroalimentándonos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de la historia de Israel. La historia de Israel. Para entender esta parábola tenemos que conocer la historia de Israel. ¿Qué sucedió con Israel en tiempos antiguos? Bueno, en este caso pues hubo un momento, ¿verdad?, en el cual Israel se dividió en dos naciones. Fíjense bien, en dos naciones. ¿Qué momento fue? Bueno, cuando gobernaba sobre Israel el hijo de Salomón, es decir, Roboam. Ya el Eterno le había dicho a Salomón que por amor a David, su padre, no iba a dividir el reino en sus días, sino que lo iba a dividir en los días de su hijo, ¿verdad? Cuando llegó el momento en el cual su hijo estaba gobernando, es decir, hablando de Roboam, ¿verdad? Roboam era el hijo de Salomón.
¿verdad? Se cumplió aquellas palabras que estando el profeta Ahías silonita, ¿verdad? Llevando un talit o un manto nuevo, lo rompió en 12 pedazos y le da 10 de ellos a Jeroboam, el siervo de Salomón, en aquel tiempo. Entonces, lo que sucedió en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando gobernaba este rey Roboam, es que Israel se dividió en dos naciones. Y este hecho yo más bien diría que quizás no es que se les escape a la mayoría de líderes, ¿verdad? Sino que yo creo que es algo que ha estado oculto, ¿verdad? Como respuesta a una profecía, ¿verdad? Ha estado oculto y que al final, ¿verdad? O al comienzo del tercer día, porque así dice la escritura allá en el libro de Oseas capítulo 6, verso 1 en adelante, donde dice, yo los herí y yo los curaré. Les daré vida después de 2 días y al tercer día los levantaré, los resucitaré, ¿verdad? Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, de que esta profecía alude a que después de la muerte y la resurrección del Mesías, nuestro pueblo estaría prácticamente muerto por 2 días, ¿verdad? Pero comenzando el tercer día, ¿verdad? Y estamos hablando de días, un día como 1000 años, es decir, después de terminar los 2000 años, después del Mesías, que por cierto ya pasaron, comenzamos el tercer día profético. ¿Y qué es el tercer día profético? Comenzamos el tercer milenio, ¿verdad? Y es por eso que, pues, les digo, inclusive estudios como este, ¿verdad? Y otros estudios por ahí que hemos estado dando, ¿verdad? No son sino una respuesta profética a lo que las escrituras decían y dijeron que iba a acontecer en los días finales. Entonces, ¿qué es lo que nos cuenta? De hecho, lo tenemos en Reyes y en Crónicas, esta historia. El reino de Israel se dividió en 2 naciones. Fíjense bien, 2 naciones. Permítanme un momento. Perdón, amados, vamos a continuar. Así una pequeña pausa. Entonces les decía yo de que en tiempos, fíjense bien, en tiempos del rey Roboam, perdón, ¿qué es lo que sucedió con el reino de Israel? El reino de Israel se dividió en 2, ¿verdad? Y digo, esto es lo que escapa a la mayoría, pero yo creería que responde a algo profético, ¿verdad? Es decir, que no debería de conocerse esto hasta los últimos días. De hecho, el libro de Oseas, en el capítulo 3, los últimos pasajes del capítulo 3 dice que los hijos de Israel, aludiendo a las 10 tribus de Israel, que es el reino del norte, dice, volverán en los últimos días. Así es, en los últimos días. Y hoy, más que nunca, si hacemos una encuesta y preguntamos, hermano, ¿y usted cree que estamos en los últimos días? La mayoría va a decir que estamos en los últimos días. Entonces, esta parábola, fíjense bien, en esta parábola, nuestro Mesías está hablando de algo más que tal vez lo que muchos de nosotros escuchamos, porque la gran mayoría de nosotros, cuando venimos, ¿verdad?, de conocer la Biblia, pero no a conocerla como deberíamos, ¿verdad?, y escuchamos la parábola del Hijo Pródigo, pues se nos habla de que, pues sí, ¿verdad?, nosotros antes andábamos perdidos en el mundo, que si es el hombre era mujeriego, si es el hombre era borracho, si es la mujer, pues de la misma manera, ¿no? Andaba en el mundo, en bailes, etcétera, etcétera. Pero que ahora, pues, venido al Mesías, ahora pues es una nueva vida. Yo quiero decirles que esto es casi muy similar, ¿verdad?, a escuchar una enseñanza acerca de los huesos secos. Cuando se enseña acerca de los huesos secos, igual, ¿verdad? Lo mismo se dice que nosotros éramos huesos secos cuando andábamos en el mundo, pero ahora ya no, porque ahora estamos en Cristo, es lo que se dice, ¿verdad? Pero hasta ahí. Mas, sin embargo, la parábola no comienza diciendo un hombre tenía un hijo, ¿verdad? Aunque la parábola se llame la parábola del hijo pródigo, en realidad la parábola no habla de un hijo tan solamente, la parábola habla de 2 hijos. Por eso es que vemos ahí en el verso 11, donde dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, ¿verdad? Así que bien podríamos ponerle también parábola de los 2 hijos. Y no estaría mal, ¿por qué?
porque, pues, porque lo que tienen arriba son títulos que han sido agregados, ¿verdad? Entonces aquí el Mesías, nuestro amado Mesías, nos va a hablar de los dos hijos, nos va a hablar de la historia de estos dos hijos. Y una de las cosas que y lo hemos dicho, ¿verdad? No una ni dos veces, es de que una de las cosas a tener en cuenta cuando estudiamos las Escrituras y principalmente cuando estudiamos el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, o el Nuevo Pacto, o el Pacto Renovado, ¿verdad? Es de que en los tiempos de ellos, en los tiempos de Yeshua, en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de los discípulos, en los tiempos de Pablo, de Juan, de Pedro, de todos los escritores del Nuevo Testamento, no tenían ellos la Biblia que nosotros tenemos hoy. La Biblia que ocupaba Pedro, la Biblia que ocupó el apóstol Pablo, ¿verdad? Shaul, en todas sus cartas, en todas sus epístolas, es una Biblia que no contenía, fíjense bien, lo que contiene nuestra Biblia. Es decir, bueno, ¿y cómo es eso? Pues la Biblia que ellos utilizaban solamente era lo que nosotros llamamos hoy el Antiguo Testamento, el Tanakh. Eso es lo que contenía esa Biblia. No había Nuevo Testamento. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que verdaderamente si nosotros queremos comprender lo que está escrito en el Nuevo Testamento, tenemos que conocer muy bien lo que dice el Tanakh, lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Y eso para qué? Para no correr el riesgo de malinterpretar, y eso fue lo que pasó. Y eso fue lo que pasó, y eso es lo que sigue pasando. ¿Verdad? Que muchos al leer el Nuevo Testamento, al leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las parábolas de Yeshua y al leer al apóstol Pablo, ¿verdad? No tenemos en cuenta cuáles eran las escrituras que ellos amaban, cuáles eran las escrituras que ellos conocían, cuáles eran las escrituras en las cuales ellos, a las cuales Pablo mismo había dicho, ¿verdad? Que escudriñar las escrituras. Esas son las escrituras. El Mesías también había dicho eso en Juan 5:39, ¿verdad? Y también Pablo había dicho a Timoteo que toda escritura es inspirada por el Eterno y útil para corregir, para enseñar, a fin de que el hombre del Eterno sea enteramente preparado para toda buena obra. Oiga, entonces eso es bien importante a tener en cuenta, son cosas sencillas, así, son cosas sencillas que todos nosotros deberíamos de comprender. ¿Cuál es la Biblia que utilizó Yeshua? Tal vez no es la Biblia como digo así, la Biblia para ser entendible. No había Biblia, no había, así eran rollos, pero para que me entiendan, las escrituras existentes en los tiempos de ellos es lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. Entonces, cuando nuestro amado Mesías comienza a enseñar, y lo hemos dicho, y en este caso que estamos en la parábola del Hijo Pródigo, cuando él comienza a enseñar y dice que un hombre tenía dos hijos, obviamente él, la base para enseñar él es la Torá y los profetas y los escritos. Es decir, la base para sus enseñanzas son de el libro de Bereshit, que es el libro de Génesis, hasta el libro de Malaquías. Esa es la base. Esa es la base. ¿Y qué es lo que sucede hoy en día? Que muchos de nosotros no conocemos el Tanakh, el Antiguo Testamento. No conocemos. Leemos por aquí, por allá, ¿verdad? Algunas veces se nos dice, mire, busquemos en el libro de Ageo, ¿verdad? Y hay veces, y muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que existía Ageo, parece mentira, pero les digo, es cierto, ¿verdad? O se nos dice, mire hermano, usted, ¿verdad? Dígame así, ¿verdad? Aunque no son 10 mandamientos, porque la palabra es las 10 palabras, no son 10 mandamientos, la traducción, ¿verdad? Aunque muchos hablan de los 10 mandamientos, pero no, son las 10 palabras. Y dígame las 10 palabras, a ver, dígamelas de memoria, ¿verdad? Y resulta de que empezamos a decirlas salteado y ni las decimos todas. Pero nosotros decimos que conocemos la Biblia, o sea, realmente no hay un énfasis, no hay algo que nosotros vayamos y de verdad, enamorados de los escritos, conociéramos el Antiguo Testamento o el Tanakh como se debería. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando estamos leyendo, en este caso, a nuestro amado Mesías, hablar acerca de la parábola del Hijo Pródigo, ¿verdad? O como hemos dicho, la parábola de los dos hijos, ¿verdad? Resulta de que no se nos viene a la mente nada de lo que dice el Antiguo Testamento, Tanakh. Bueno, por varias razones. La primera de ellas es que no estudiamos. Esa es la primera. La segunda de ellas, ¿verdad? Es que nos conformamos con lo que nos dicen. Nos conformamos con lo que oímos. Así. Y muchas veces lo que hacemos es repetir lo que otros dicen.
pero no es que nosotros hayamos ido, ¿verdad? Y hayamos constatado verdaderamente lo que las escrituras dicen, ¿verdad? Hay textos inclusive que la mayoría, pues les digo, nos hemos aprendido. Ejemplo, Josué 1:9. Josué 1:9, nunca se apartará. No, ese es el 8, perdón. El 9, el más conocido, Josué 1. Son pasajes, les digo, que cuando nosotros los leemos, ¿verdad? Y que el Eterno va a estar conmigo. Pues esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Eterno no te dejará ni te desamparará. O sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, acá en este pasaje de Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Ahí esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Pero la pregunta que nos vamos a hacer nosotros, es un ejemplo que estoy poniendo, es que cuando Josué 1:9 dice esas palabras, que nos esforcemos y seamos valientes, ¿en qué tenemos que esforzarnos y en qué tenemos que ser valientes? ¿En qué? Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Elohim tu Dios estará contigo donde quiera que fuere. Y nosotros lo aprendimos de memoria. Y yo no digo que esté mal, buenísimo. El problema es que no entendemos de qué está hablando. ¿Por qué? Porque yo saco ese texto y entonces vengo y les digo, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Hay que esforzarse, hermano. ¿Y en qué? Pues en lo que el pastor dice, ¿verdad? Y ahí es donde da lugar a que yo meta reglas humanas y otro montón de cosas. Y al final, pues yo tengo que esforzarme en hacer lo que mi denominación dice. ¿Por qué? Porque como no sabemos de qué o a qué sacamos los textos de contexto, ¿verdad? Y no estamos viendo qué es lo que el Eterno le está diciendo a Josué. Pero ¿cómo resolvemos eso? Muy sencillo. Vayámonos ahí mismo Josué 1:7. Ahí en Josué 1:7, ahí está la respuesta. Ahí le dice el Eterno, solamente te esfuerces y seas valiente en cumplir, en guardar y cumplir todas las palabras que mi siervo Moisés te mandó. Todas las palabras de la ley que mi siervo Moisés te mandó. Sencillo. Cuando estamos en el 9, fíjense bien, y el Eterno está diciendo eso, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿En qué le está diciendo a Josué que se esfuerce y sea valiente? En guardar la ley del Eterno, en guardar la Torá. Eso es. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir hoy? Lo mismo que quiso decir cuando se escribió. No podemos decir, no, es que antes quería decir una cosa, pero hoy quiere decir otra. La palabra del Eterno quiere decir lo que quiso decir en el momento que fue escrita, en el momento que fue inspirada por nuestro Padre. Entonces, esas cosas, les digo, son elementos clave para que nosotros vayamos, ¿no? Y de verdad no erremos al poder al estudiar las Escrituras, ¿verdad? Voy a seguir leyendo acá. Vamos a irnos al verso 12. Dice, vamos a ver. Dice así el verso 12. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fíjense bien, ¿qué fue lo que hizo el hijo menor? Bueno, se fue. En este caso, ¿verdad? Nos está hablando de dos hijos. Esos dos hijos son, fíjense bien, el reino del norte y el reino del sur. ¿Y de qué reino se está hablando? De Israel. Cuando Israel se dividió en dos naciones. De hecho, les digo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos, y yo les decía, que hablar de los huesos secos, muchos dicen, no, nosotros éramos huesos secos. Sí, nosotros éramos el hijo pródigo cuando andábamos en el mundo. Sí, pero aunque puede ser aplicable, la verdadera enseñanza no es esa. La verdadera enseñanza es una de las profecías más grandes de la Biblia, que nos habla de la restauración de Israel, fíjense bien, y cómo también las naciones van a ser también, van a ser restauradas, ¿verdad? O sea, es decir, en Israel, ¿verdad? Porque así es como las Escrituras nos enseñan. Así que, vamos a ver, permítanme. Quiero que nos vayamos al libro de Oseas,
en el capítulo 11. Vámonos al libro de Oseas en el capítulo 11, ¿verdad? Y allí vamos a ver algo, permítanme. Oseas capítulo 11. Y vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Vamos a ver. Dice así, Oseas, ¿verdad? Y siempre invitados a tener una Biblia con nosotros. Oseas capítulo 11. Y no perdamos de vista, ¿verdad? Lucas capítulo 15, ¿verdad? Fíjense bien, dice así 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Verso 3, fíjense que esto es una cosa que de verdad, wow. Cuando uno lee la profecía de Oseas, porque quiero decirles que el libro de Oseas fue Oseas, fíjense bien, fue un libro escrito, ¿verdad? Por un profeta que prácticamente el 95% de lo que dijo fue para el reino del norte, así. Porque los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, hasta Malaquías, que son un total de 16 profetas, todos hablaron de Israel, así, todos hablaron de Israel. Algunos hablaron de los dos reinos, otros hablaron del reino del norte y otros hablaron del reino del sur. En el caso, por ejemplo, hay dos profetas que hablaron prácticamente en un 95% al reino del norte, y es el profeta Oseas y el profeta Amós. Ellos dos. Vamos a ver acá. Fíjense bien. Cuando hablamos de la historia del hijo pródigo, porque quiero armonizar lo que vamos a leer con la historia. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 15 de que pues pidieron la herencia y el padre de familia le dio la herencia a los dos hijos, pero uno de ellos dice que se fue lejos. ¿Y qué es lo que hizo? Bueno, dice que lo gastó todo, ¿verdad? Se lo gastó todo y se quedó sin nada, ¿verdad? Así. Ahora, pues después de que se lo gastó todo y quedó sin nada, que ya explicamos, ¿verdad? Que eso nos habla de que Israel, es decir, el reino del norte o las 10 tribus de Israel, se les entregó la Torá. Pero ¿qué hicieron ellos? ¿O qué hicimos nosotros, que son nuestros antepasados? Bueno, abandonaron la Torá, se fueron tras los Baales, ¿verdad? Y abandonaron los mandamientos. En otras palabras, el Eterno, ¿verdad? Por su mismo caminar, les quitó, ¿verdad? Les quitó todo el gozo. Perdimos el gozo, perdimos las fiestas, y eso nos dice Oseas 2, creo que 2:11 fue que leímos la otra vez, y ahí el Eterno dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas y todas sus festividades. O sea, perdimos, nos quedamos sin nada, nos quedamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, muertos en delitos y pecados. Entonces, cuando Israel sale a la dispersión, ¿verdad? Y se mezcla y todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, Israel, en las 10 tribus se mueren de una manera espiritual. Espiritualmente, las 10 tribus de Israel quedan muertas, como huesos secos. Esos son los huesos secos, de hecho, de Ezequiel capítulo 37. ¿Verdad? Ahora bien, cuando nosotros vemos acá, ¿verdad? En Oseas 11, es como el Eterno se está acordando, ¿verdad? Porque cuando el reino del norte, cuando el hijo pródigo, ¿verdad? Se va y el padre le da todo, ¿verdad? Todo lo que le está pidiendo, y se va y lo pierde. Fíjense bien, y lo pierde. La pregunta es, ¿cómo quedó el padre? ¿Será que pues el padre se quedó? Bueno, la verdad que eso quería él y que se vaya. ¿A mí qué me importa? ¿Será que el padre se quedó así? No. Miren, por eso les decía yo que
que hasta que no tenemos hijos, no comprendemos el amor de los padres hacia los hijos, ¿verdad? Antes solamente escuchamos, ¿verdad? Y nos cuentan y todo eso, ¿verdad? Pero les digo, hasta que no tenemos hijos, ¿verdad? Les digo, no sabemos ese amor tan lindo que se siente hacia los hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es, verdad, lo que el padre, en este caso en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo se fue, cómo se habrá quedado el padre? Solo imagínense, ¿cómo se habrá quedado el padre? Bueno, yo les voy a decir, aquí en Oseas 11, vamos a escuchar al padre, vamos a escuchar qué siente el padre. El padre, fíjense bien, porque su hijo se fue. ¿Qué siente el padre? Vamos a leerlo. Estamos leyendo Oseas 11:1. Y dice así. Leímos el 1 y leímos el 2. Vamos con el verso 3. Dice, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Es decir, el padre, cuando su hijo se fue, fíjense bien, cuando su hijo se fue, el padre no dejó, fíjense bien, no dejó ni un momento de pensar en su hijo. No dejó ni un momento de pensar en su hijo. Como les digo, como cualquier padre de familia, les digo, dejaría de pensar en su hijo. Si les digo nuestros hijos, ¿verdad? Algunas veces dicen, y eso es cierto, ¿verdad? Porque algunas veces los hijos puede ser el hijo más malo, pero los padres son los últimos que lo abandonan. De hecho, pues hay unas cosas que no hay. ¿Cómo es posible, verdad? Que no, ahí está, el padre o la madre, ahí están. A pesar de que el hijo sea el peor de todos. Entonces, cuando estamos hablando de este hijo que se fue, que estamos hablando acá de la parábola del hijo pródigo, este hijo es Israel. Es el Israel del norte. Es Efraín. Fíjense bien, y esto es algo que es impresionante cuando uno se da cuenta de estas maravillas. Y vea los recuerdos o lo que el padre está pensando cuando su hijo no está. Es decir, cuando su hijo se fue y el padre está diciendo acá, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Es decir, un hijo, ¿verdad? Que el padre, pues, bueno, como pasa con los hijos, ¿no? Nosotros como padres, ¿verdad? Los cuidamos, les damos estudio, les proveemos su comida, techo, vestido, todo, ¿verdad? Quizás nos recordamos de nuestros hijos cuando estaban pequeños, ¿verdad? Quizás cuando lo llevamos la primera vez a un kinder o a una escuela, o cuando comenzó a decir papá, o cuando dijo mamá. Tenemos fotos, ¿verdad? Y al ver las fotos, ¿verdad? Del recuerdo, ¿verdad? Comenzamos a verla y muchas veces la nostalgia viene en nuestras vidas y comenzamos a decir cómo ha pasado el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, tenemos a nuestros hijos con nosotros, pero con un hijo que se fue, y que yo tengo todos esos recuerdos con él, y que se fue en el sentido de que, bueno, estamos aplicando acá de que Israel murió espiritualmente. El hijo se fue y el padre, fíjense bien, porque el padre sabía que estando en su casa, pues obviamente él cuidaba de su hijo, pero si su hijo se iba, es decir, ¿qué le podrá estar pasando? ¿Verdad? Y aquí vemos cómo el Eterno comienza a hablar y a decir, y se está acordando que cuando Efraín era pequeño, ¿verdad? Y nosotros quizás, es decir, estoy diciendo todo esto para que nosotros nos pongamos, así como hizo el Eterno con Oseas. El Eterno, ¿verdad? Para que Oseas hablara todo lo que habló, diciendo de que inclusive se casó con una mujer fornicaria y adúltera, Gomer, ¿verdad? Y todo lo que hizo el Eterno que pasara el profeta, ¿verdad? Es para que el profeta sintiera lo que el Eterno estaba sintiendo, ¿verdad? Porque Gomer le hizo a Oseas lo que Israel le hicimos al Eterno, así. Es decir, Gomer se prostituía, se iba con uno, se iba con otro, y Oseas la amaba siempre, ¿verdad? La amó siempre, y al final la compró, porque ahí está también cómo la compra, ¿verdad? Y también lo mismo sucedió con Israel. También nosotros, ¿verdad? Nos perdimos, ¿verdad? Nos fuimos, nos alejamos,
¿verdad? Y aún el Eterno se mantuvo pensando en nosotros. Es decir, por eso la Escritura dice que pues aún nosotros ni siquiera habíamos nacido, ¿verdad? Pero ya estábamos ya en la mente del Eterno, ¿verdad? Por tal razón, ¿verdad? Lo que hace la Escritura, o lo que hace el Eterno acá, es contarnos en el libro de Oseas, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Padre está sintiendo? Y voy a seguir leyendo. Verso 4. Con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Verso 6. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus consejos. Verso 7. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Vean las palabras del Padre. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Es decir, es mi hijo. Es mi hijo, a pesar de que se ha portado mal y todo, pero es mi hijo. Y yo lo amo. Tal vez él no me ama a mí, pero yo lo amo a él. Eso es algo que cuando uno lo lee y uno dice, wow, qué cosa esta, ¿no? ¿Verdad? Porque en este caso, aunque nosotros nos olvidamos del Eterno, nuestro pueblo se olvidó, el Eterno jamás se olvidó de nuestro pueblo, jamás se olvidó de los pactos y de las promesas que hizo con nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. A pesar de que nos portamos mal, a pesar de todo lo que hicimos como nación de Israel, el Eterno jamás nos abandonó y estuvo siempre presto. Es más, desde antes, ¿verdad? Se comenzó a hablar porque el Eterno sabía lo que iba a pasar, pero la provisión que era Yeshua, el Mesías, eso ya estaba escrito que iba a suceder, ¿verdad? Por esta razón, cuando nosotros leemos Isaías, capítulo 53, que es el capítulo del siervo sufriente, usted está leyendo algo que como que ya pasó, ¿verdad? Porque usted va leyendo y dice, por sus llagas hemos sido nosotros curados. Hemos sido curados, ¿sí? No le estimamos. Herido fue él por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, está diciendo, Isaías está hablando de algo como que ya pasó, cuando realmente no había pasado. O sea, para el profeta Isaías, como está hablando el Eterno a través de él, y el Eterno está fuera del tiempo, para él ya pasó, ¿verdad? Por eso es que todos aquellos que leemos Isaías, ¿verdad? Isaías 53, y les digo, estas cosas no las mira uno antes, hasta que el Eterno comienza a revelarnos, ¿verdad? Y abrirnos los ojos del entendimiento, esos ojos hebreos que tenemos cerrados, ¿verdad? Comenzamos entonces a ver lo que Isaías dice, Isaías 53. ¿Por qué? Porque cualquier persona al leer Isaías 53 y lee que ahí dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados. ¿Quiénes somos nosotros? Ahí nos metemos todos. Nosotros, yo, y de todas las denominaciones y de todos lados. Ahí ese soy yo, por nosotros, ¿verdad? Pero cuando leemos detenidamente Isaías 53, nos vamos a dar cuenta que allí Isaías está diciendo quién es el siervo sufriente, y está diciendo también por quienes murió. Allí dice Isaías 53, dice, por los pecados de mi pueblo. Así dice, él fue herido por los pecados de mi pueblo, dijo Isaías. ¿Y quién es? Cuando Isaías dice que por los pecados de mi pueblo, ¿quién es el pueblo de Isaías? Israel. Por esto, ¿verdad? Lo que pasa, o lo que ha pasado, ¿verdad? Es de que ha habido un gran montón de problemas, nosotros como seres humanos, que bueno, el Eterno deja las cosas bien y nosotros arruinamos todo. Eso dice la Escritura. Y así lo dice también, que el Eterno hizo las cosas perfectas, pero nosotros las arruinamos. Así. Eso, el libro de Eclesiastés dice eso. Entonces, cuando nosotros vemos esto, realmente, wow. Tendríamos que verlo, ¿verdad? Desde la perspectiva hebrea, y entender que se está hablando en realidad, sí es cierto, somos nosotros. Se está hablando de usted y se está hablando de mí. Pero ojo, se está hablando de Israel, ¿verdad? Y pues hoy en día lo que pasa es que se toman las cosas que lo que me conviene lo tomo, ¿verdad? Tomo las promesas,
¿verdad? No se dormirá, el que guarda a Israel, Él es tu sombra y tu mano derecha, todo el mundo lo agarra, ¿verdad? Promesa. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ahí todo el mundo lo agarra. Así, y todo el mundo, todo agarra todas las promesas que son para Israel, y está bien, porque somos parte de Israel, pero hay un problema. Las responsabilidades como pueblo se dejan. Entonces, somos Israel cuando nos conviene, pero cuando el Eterno dice que hay que cumplir mandamientos, no, esos son para Israel. No, eso fueron para antes. O sea, no es así la cosa. Tenemos que darnos cuenta que somos, a través del Mesías, hemos sido hechos partes de la nación de Israel, el pueblo a él cercano, porque eso es en el tema de la restauración de Israel y el segundo Éxodo, que ya lo mencioné un montón de veces para que lo vayamos a ver, ¿verdad? Y nos damos cuenta que realmente sí, ¿verdad? A través del Mesías, nosotros ahora somos limpiados de nuestros pecados, dejamos las naciones y pasamos a formar parte de Am Israel, del pueblo de Israel, de la nación de Israel. Fíjense bien, esto es maravilloso. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque no, ya estábamos muertos. Pero aquí está profetizado. Y vean, vamos a seguir leyendo el verso 5. Dice, estamos leyendo en Oseas 11. Dice así el verso 5. No volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. Porque no se quisieron convertir, caerá espada sobre sus ciudades y consumirán sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? Fíjense bien. Y vean cómo está Israel en las naciones, ¿verdad? Vean, esto es profecía, porque he dicho, ¿verdad? Que no es que todo el cristianismo sea Israel, pero Israel está mayormente dentro de las iglesias, dentro de los lugares, ¿verdad? Es decir, dentro de los lugares donde se habla acerca de Jesús, acerca del Mesías. Entonces, cuando nosotros estamos viendo acá, vamos a seguir leyendo, dice el verso, vamos a ver, dice, vamos a ver, estamos en verso 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Alma y ponerte como a Zeboim? Fíjense bien, estamos hablando acá de dos ciudades que fueron destruidas, ¿verdad? Que fueron destruidas, es decir, juntamente con las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? ¿Qué sucedió con Sodoma y Gomorra? ¿Qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Fueron destruidas literalmente, así, literalmente, así fueron destruidas. Sin embargo, cuando estamos hablando de el pueblo o la nación de Israel, pues sí, es decir, morimos, pero no de una manera así literal, sino que morimos de una manera espiritual. Fíjense bien, de una manera espiritual. Vamos a ver lo que dice acá. Verso 9. Dice así. Dice, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Elohim soy y no hombre. El santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos del Eterno caminarán, él rugirá como león, rugirá y sus hijos vendrán, vean, y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. Vamos a ver. Como ave veloz acudirán de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice el Eterno. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con el Eterno y es fiel con los santos. Fíjense bien, cuando nosotros vemos, ¿verdad? Todo lo que está, vamos a ver, todo lo que está escrito acá,
en este capítulo 11, el Eterno está hablando acerca de Efraín, está hablando de las 10 tribus de Israel, ¿verdad? De cómo se alejaron, de cómo nos perdimos, ¿verdad? Pero, pues, la escritura, allá en la parábola del hijo pródigo, está hablando del regreso de el hijo pródigo, del regreso de Israel. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, que dice allá en la parábola del hijo pródigo que este hijo, y esto lo decíamos en la primera parte, ¿verdad? Primeramente, pues se sintió, ¿verdad? Que ya no tengo nada, pero no fue inmediatamente que dijo, voy a ir y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No, se fue, ¿verdad? Tenía orgullo en su corazón todavía, pero fue a apacentar cerdos. Estando ahí, ¿verdad? Y queriéndose comer las algarrobas de los cerdos, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, realmente lo que sucedió fue, ¿verdad?, de que nadie se los daba. Lo tenían tan vigilado. Hasta el momento en el cual el hijo pródigo dijo, bueno, y aparece ahí en Lucas capítulo 15, y volviendo en sí. Fíjense bien. Y cuando dice, y volviendo en sí, allí resucita. Es como una resurrección, ¿verdad? Y volviendo en sí dijo, pues, la verdad que yo acá perezco de hambre, ¿verdad? Y no, voy a decirle, voy a regresarme y le voy a decir, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué es eso? Estamos hablando de teshuvá, estamos hablando de arrepentimiento, estamos hablando de arrepentimiento. Oigan bien, ¿verdad? Entonces, wow, cuando ese arrepentimiento comienza, ¿verdad? Es decir, en este caso, en este hijo pródigo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, comienza su camino de regreso a casa, ¿verdad? Y pues obviamente viene un momento, ¿verdad?, en el cual el hijo pródigo llegó muy cerca de casa, cuando dice que el padre, oigan bien, el padre de familia, ¿qué fue lo que, o qué es lo que dice, qué es lo que hace el padre? Dice que viéndolo de lejos, dice que cuando lo vio de lejos, se acercó hacia él y lo abrazó y lo besó, ¿verdad? Él no dijo, siervos o criados, vayan a encontrar a mi hijo, ¿verdad? Me lo bañan, me lo limpian, me lo cambian y me lo traen. No, él mismo corrió, lo abrazó y lo besó. ¿En qué condiciones venía? Ya lo hemos dicho, venía lleno de lodo, de puerco, de todo, ¿verdad? Pero así mismo el Eterno vino y también así nos abrazó a nosotros. Así, estando muertos en delitos y pecados, viniendo en esa condición, así, que no valíamos nada, pero el Eterno en su grande amor y misericordia nos abrazó y nos besó y no le importó que estuviéramos sucios. Por eso la palabra, el Mesías dice, venid tal como estéis. Ahora, no quiere decir que así nos quedamos, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Después de eso dijo, ¿verdad? Siervos, aquí, ¿verdad? Saquen el mejor vestido, calzado en sus pies, pongan un anillo en su mano, porque mi hijo muerto era y ha vuelto a la vida. Fíjense bien, ese es el regreso de Efraín, el regreso de las 10 tribus de Israel. ¿A dónde? Al Eterno. ¿Y qué significa eso? A guardar la Torá, a guardar los mandamientos, a guardar los estatutos, a guardar el Shabbat, a guardar las fiestas. ¿Por qué? Porque después viene otro evento, y ahorita estamos en ese tiempo, ¿verdad?, en el cual el Eterno pues nos abrazó en esa condición, nos besó y nos está cambiando, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros, ¿qué es lo que hagamos después? Bueno, después viene la unificación de los dos reinos. Después viene la unificación de los dos reinos. ¿De cuáles reinos? Del reino del sur y del reino del norte, ¿verdad? De eso nos hablan Ezequiel capítulo 37, versos 10 y 15 en adelante. Ahí habla de los dos palos, ¿verdad? Y cómo al final de los tiempos, ambas casas, y en este caso, pues, si ustedes se recuerdan, ¿verdad? En esta parábola del hijo pródigo, cuando el hijo regresa, el otro hijo no está contento, ¿verdad? No está contento. Y en las enseñanzas que yo he escuchado, pues casi que no se habla de algo convincente con respecto al otro hijo, porque nadie en la iglesia va a estar enojado porque alguien llegue. O sea, sin embargo, ¿verdad?, cuando hablamos del otro hijo, el otro hijo representa el reino del sur, es decir, el pueblo judío,
Ese es el otro hijo. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, al final de los tiempos, no por hoy, porque hoy por hoy el pueblo judío tiene una venda de no reconocer a Yeshua como el Mesías, ¿verdad? Es una venda necesaria, ¿verdad? Es una venda necesaria. De hecho, la fiesta comienza. Cuando la fiesta comienza en la parábola del hijo pródigo, porque dice que, ¿verdad? Matar el becerro gordo, comamos, ¿verdad? Y hagamos fiesta. Hay de todo, ¿verdad? Ahí lo bueno, obviamente, hay danza, hay una fiesta cuando el hijo regresa, pero el hijo mayor no está en la fiesta. Estamos en el tiempo donde esa fiesta está comenzando. Sin embargo, el hijo mayor, ¿verdad? Judá, no está en la fiesta. No está en la fiesta. Y ahora, ¿y cómo vamos a hacer para que él entre? Pues obviamente nosotros no podemos hacer nada. Así, no puede, es más, hasta cierto punto es necesario que por el momento ellos se mantengan así, para que la puerta se mantenga abierta, para que Israel, que está en medio de las naciones, pueda entrar. Va a venir un momento donde el Eterno va a hablar con ellos y les va, y es ahí donde ¿qué? Ellos van a abrir los ojos y van a creer en Yeshua, ¿verdad? Por el momento no. De hecho, cuando se habla, ¿verdad? Hoy en día acerca del Mesías e Isaías 53, el pueblo judío dice, no, ahí en Isaías 53, como bueno, ahí tenemos a alguien que ha estado escribiendo ahí acerca del Mesías, que en Isaías 11 no se refiere al Mesías. Eso realmente, eso es un concepto judío que de hecho comenzó con Rashi, con el rabino Isaac Shlomo. Él fue el que dijo de que Isaías 53 no se refería al Mesías, sino que Isaías 53 se refería a Israel. De hecho, hay toda una documentación, tengo todo un tema donde muchos sabios de Israel antiguos hablan, con nombres y todo, ¿verdad? Donde dicen de que Isaías 53 se refiere al Mesías sufriente, al Mashiach ben Yosef, ¿verdad? Les digo, sin embargo, pues en el tiempo que Rashi dijo que se refería a Israel, ¿verdad? Pues en ese tiempo la persecución en contra de los judíos era algo muy, muy terrible, ¿verdad? Comprensible en el momento que se dijo, ¿verdad? Pero cuando uno lee, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Como leían los sabios antiguos, los sabios judíos, pues obviamente cuando dice, por ejemplo, que sobre él, ¿verdad? Sobre él puso todas las cargas de nuestro pueblo. O sea, si Israel fuese el siervo sufriente de Isaías 53, ¿cómo el Eterno va a poner las cargas de Israel sobre Israel? O sea, no. Realmente no. Está hablando del Mesías sufriente. Y como vuelvo y repito, ¿verdad? No es el objetivo, digamos, hablar hoy acerca del Mashiach ben Yosef y los escritos judíos antiguos, sino que estamos hablando, ¿verdad?, de lo que es el regreso del hijo pródigo. Sin embargo, pues digo esto así, solo para medio abonar a lo que, pues, a ver, tenemos ahí alguien que nos ha estado poniendo, un hermano que ha estado poniendo ahí algo, ¿verdad?, con respecto a Yeshua. Me imagino que por sus escritos, pues no cree, ¿verdad? Pero sin embargo, no ese es el tema, ¿verdad? No ese es el tema, ¿verdad? Lo que queremos es justamente entender, ¿verdad?, cómo en la parábola del hijo pródigo, ¿verdad?, se habla acerca de Israel que vuelve a la Torá. Así, Israel que regresa a la Torá, que regresa a los mandamientos, que regresa a los preceptos. Eso es lo que habla el regreso del hijo pródigo, ¿verdad? Y pues obviamente, ¿qué es lo que dice el padre de familia? Mi hijo muerto era y ha vuelto a la vida, ¿verdad? Es decir, ese hijo que había muerto es Efraín. ¿En qué se había convertido? En huesos secos, ¿verdad? De hecho, el libro de Oseas capítulo 10, allí también habla acerca de Efraín. Dice que Efraín hablaba, pero dice que fue muerto. Después dice que se murió. Ahí Oseas, quiero ver si encuentro aquí el pasaje así rapidito. No me recuerdo si es Oseas 10. Vamos a ver si lo encuentro. Ahorita vamos a ver. No me recuerdo si es el 12, Oseas 12, ya vamos a ver acá. Creo que es Oseas 12:1, si no me equivoco.
Vamos a ver. Ahorita vemos. Ok, por aquí lo vi. El 13 es Oseas capítulo 13, verso 1. Vean cómo dice. Dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Fíjense bien. Dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. ¿De quién está hablando acá? Bueno, está hablando de Efraín. ¿Qué pasó con Efraín? Murió. ¿Cómo murió? Espiritualmente, ¿verdad? Espiritualmente. De tal manera, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Lo que podemos observar es de que, pues en todo lo que es esta parábola, ¿verdad? Se nos habla de la restauración de Israel, como al final de los tiempos, ¿verdad? Los dos palos, porque dice Ezequiel 37, de que ya no más serán dos palos, ni serán dos reinos, sino que serán uno solo en mi mano. Eso es lo que hizo el profeta Ezequiel, ¿verdad? Con los dos palos, ¿verdad? Eso fue lo que dijo, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que también sabemos que va a acontecer en los días finales, pero pues obviamente esa restauración que todos esperamos, lo que nosotros tenemos que saber es en qué momento estamos, en qué tiempo estamos de la restauración. ¿Por qué es necesario saber en qué tiempo estamos de la restauración? Bueno, para saber qué es lo que nos compete hacer hoy, ¿verdad? Ya que si nosotros amamos la venida del Mesías, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, sabemos qué es lo que está escrito, qué es lo que detiene al Mesías, la restauración de todas las cosas. ¿Quién se tiene que restaurar primero? Efraín. Eso quiere decir que, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 11, verso 25, cuando él dijo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, en cuanto a vosotros mismos, que en Israel ha acontecido endurecimiento en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo, como está escrito. En otras palabras, ¿verdad? Primero, de acuerdo a este pasaje, el endurecimiento en parte de Israel es que el pueblo judío no cree en Yeshua. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar antes? La plenitud de los gentiles tiene que entrar. Esa plenitud de los gentiles está amarrada con el texto de Génesis 48, 19, donde dice que Efraín se va a convertir en una multitud de gentiles. De hecho, el nombre Efraín significa fructífero, ¿verdad? Entonces, cuando entre el reino del norte, o cuando entre Efraín en medio de las naciones, entonces se le va a quitar la venda al reino del sur, al pueblo judío, para que ellos crean en Yeshua. Y entonces, pues, ya estamos, ¿verdad? Para mientras, en los tiempos en los que estamos, yo no lo puedo explicar de otra manera más que es como que un padre deja un vehículo, ¿verdad? De herencia a los dos hijos, a uno le da el caparazón y a otro le da el motor. Así han estado ambas casas, uno con el motor y el otro con toda la cosa del carro, pero sin motor. Ahora, ¿se imaginan ustedes unos, ¿verdad? Caminando y llevando llevando el motor? O sea, en lugar de ayudarnos nos va a servir de atraso. Y los otros llevando todo el chasis y todo lo demás, pero sin motor, igual. Es mejor caminar solos, porque en la bajada se van a subir en él, pero en la subida les va a costar más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en los últimos tiempos? ¿Verdad? Ese pleito, ¿verdad? O eso que también Oseas profetizó, dijo que Efraín no envidiará a Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Ese pleito de ambas casas, esa pared intermedia de separación, ya el Mesías la quitó. Eso en su tiempo, pero todavía no ha acontecido. Es decir, son hechos como Isaías 53, que habla de algo que pasó en el futuro, pero todavía no ha pasado. Así estamos hoy. Entonces vendrá el momento en el cual, ¿verdad? Efraín, ¿verdad?, se reconciliará con Judá, y el motor que tenía del vehículo se lo van a poner se lo van a poner al carro y se van a subir los dos y se van. Ahí sí, ¿verdad? Pero mientras ambas casas de Israel, ¿verdad? No estemos juntos, ¿verdad? Porque en este tiempo la casa de Israel mayormente vive creyendo en Jesús, así como se le conoce,
pero no abraza la Torá. Y el reino del sur, por otro lado, el pueblo judío cree en la Torá, pero no cree en Yeshua. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder primero? Lo que va a suceder primero es que, de la misma manera que el hijo pródigo llegó a casa y se hizo la fiesta y todo, es que el reino del norte, o Efraín, que se mezcló en las naciones, va a abrazar la Torá, ¿verdad? Porque es el complemento, porque ya cree en Yeshua. Y después, ¿qué va a pasar con el reino del sur? ¿Qué es lo que va a pasar? Después el reino del sur, que ahora cree en la Torá, va a creer en Yeshua como el Mesías. Pero eso solo lo va a hacer el Eterno, ¿verdad? Así que, pues, bueno, hemos llegado hasta acá, ¿verdad? Realmente, como dice la palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Porque esto no es cuestión de querer, ¿verdad? De querer es solo porque yo quiero, es que el Eterno tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y pues que nos ayude. ¿Para qué? Para poder andar y practicar la verdad y poder también enseñarla a otros. ¿Para qué? Para que, pues, entre más pronto nosotros avancemos, ¿verdad? En el sentido de que nos santifiquemos y podamos guardar la Torá de nuestro Padre y hablar esas verdades a otros, el número de los hijos de Israel se complete. ¿Para qué? Para que luego la puerta se cierre. La casa de Judá cree en el Mesías y entonces los dos hermanos, ya aplicamos aquí Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, Efraín y Judá, juntos y en armonía. Bueno, Baruch Hashem, tal vez como les digo, sé que hay más explicaciones de esta parábola, wow, tenemos que ir a estudiar otra vez todo el tema de las dos casas de Israel, pero pues tenemos el tema, ¿no? Tenemos el tema que si alguien no sabe dónde está, ahí está en nuestro canal de YouTube, para que vaya y lo estudie. Todo el tema completito, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Y pedirle al Eterno que nos dé sabiduría de lo alto para poder comprender estas cosas. Así que vamos a orar, ¿verdad? Y después de la oración quedamos despedidos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias le damos en esta hora, Padre bueno, por darnos la vida y por permitirnos estar una vez más en esta oportunidad estudiando su bendita y santa palabra. Pedimos que sea usted el que nos enseñe, que nos ayude, que nos guíe a través del Espíritu de su Hijo para que podamos entender estas cosas grandes. Gracias por su palabra, gracias por darnos a su Hijo amado. Bendito sea su nombre por siempre. La bendición para todos aquellos que te aman en medio de las naciones y que, bueno, tú estás en este tiempo derramando ese espíritu para revivir esos huesos secos. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias porque antes no vivíamos, pero ahora podemos decir que vivimos. Antes no teníamos Elohim, pero hoy tenemos un Elohim, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de Israel. No teníamos parte y arte con los pactos, ahora son nuestros los pactos. No teníamos Torah, ahora tenemos la Torah dada por nuestro Mesías. No teníamos acceso a la vida eterna, ahora estamos escritos en el libro de la vida. Gracias por las fiestas, Padre, gracias por el Shabbat, gracias por las nuevas lunas, las Rosh Chodesh. Gracias por tu amor y misericordia, Padre. Gracias por ese conocimiento que nos has dado a pesar de que no merecemos. Yo soy el que menos merezco, pero así eres tú de bueno. Bendito sea su nombre por siempre, Padre. Gracias, Padre. No hay palabras para agradecerle lo bueno que usted es con nosotros. Y nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Derrame su espíritu, Padre, en medio de las naciones y que la casa de Israel pueda salir de en medio de ellos y se cumpla su palabra, Padre, y podamos estar pronto en ese reino que tú has preparado para los que te aman. Muchas gracias, Padre. Elevamos nuestra oración en el nombre precioso de Yeshua, nuestro amado Mesías. Y decimos amén y amén. Bien, amados, una vez más, muchas gracias por estar pues conectados, ¿verdad?, a esta hora. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Si el Eterno permite, el día de mañana pues vamos a transmitir una vez más y vamos a continuar con otra parábola, ¿verdad? Estudiando el ciclo o la serie que tenemos, ¿verdad? Acerca del misterio de las parábolas de Yeshua. Así que una vez más, muchas gracias, toda Rabá, el Eterno les guarde. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.